Buenos días, mi nombre es Darjana Tercero del bloque de cirugía que actualmente está en la rotación de cirugía de varones. El día de hoy estaré exponiendo el tema de emergencias o urgencias urológicas del tracto urinario superior. Entre las enfermedades que nombraremos hoy tenemos la hematuria, el cólico nefrítico, la pionefrosis, el trauma renal y el trauma ureteral. Primero tendríamos que tener claro dónde y qué partes integran el tracto urinario superior. Como podemos ver, en general, el sistema urinario se compone por el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra. Pero el tracto urinario superior se compone solo por el riñón y el uréter, así que las enfermedades que estaré nombrando el día de hoy se centrarán en estas dos regiones. Primero, también me gustaría decir que los padecimientos urológicos representan en conjunto las causas más frecuentes de atención en un servicio de urgencias. Esta ocupa el cuarto lugar en cuanto a un número de consultas después de la traumatología, la cirugía general y medicina interna, constituyendo la especialidad médico-quirúrgica de mayor demanda. Entonces, hematuria. Hematuria es la presencia de sangre en la orina, es decir, el incremento más allá del nivel normal de glóbulos rojos en la orina. Esta puede presentarse de manera macroscópica y microscópica, donde la microscópica es donde tenemos la orina a simple vista. Esta es clara, pero aparecen hematíes en el sedimento urinario centrifugado. Luego tenemos la microscópica. Esta orina está teñida de sangre que solo se puede apreciar de manera microscópica y puede desaparecer por sí sola. Asimismo, la diferencia entre estas dos solo varía en la gravedad de estas mismas, y cualquier lesión que pueda causar una hematuria macroscópica puede ser causa de una hematuria microscópica. En la etiología tenemos que puede existir una enfermedad sistémica como una discrasia sanguínea o una coagulopatía, que sean las responsables de la presencia de sangre en la orina. Existen causas nefrológicas de hematuria, donde algún tipo de nefritis como la glomerulonefritis, la postestreptocócica o la enfermedad de Berger, las nefropatías por analgésico o la anemia de células falciformes pueden ser causas nefrológicas de hematuria. Las neoplasias del tracto urinario suponen en torno al 15% de la hematuria, y la hematuria es el motivo de consulta de aproximadamente el 30% de los tumores renales, del 60% de los tumores de urotelio superior y del 84% de los tumores vesicales. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de etiología que puede tener la hematuria. Entre estas tenemos la hematuria falsa, que esta puede ser por sangrado vaginal. Tenemos la que puede ser causada por el síndrome de Munchausen. Puede haber una hematuria pigmentaria por bilirrubina, por mioglobina, entre otros fármacos. Tenemos la hematuria de causa hematológica. Asimismo tenemos la hematuria de causa nefrológica, como la nefropatía mesangial, la glomerulonefritis, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la glomerulonefritis proliferativa mesangial. Luego tenemos el lupus eritematoso, la vasculitis, amiloidosis. Tenemos la hematuria de causa vascular, que puede ser provocada por un angioma renal o anomalías vasculares congénitas, asimismo como una fístula arteriovenosa renal, una fístula arteriocalicial, entre otras. Tenemos la hematuria de causa farmacológica. Hay un sinfín de medicamentos que pueden causar que la orina tenga un color rojo, como la penicilina, la cefalosporina, la fenitoína, el ibuprofeno, la doxorubicina, el levodopa, el metildopa, los anticoagulantes a veces.
Tenemos la hematuria de clase urológico, que esta es de importancia en la exposición que estoy haciendo ahorita. Primero tenemos que decir de que casi todas las afecciones urológicas son capaces de producir hematuria en fases más o menos avanzadas. De su evolución, las más frecuentes son las debidas a litiasis, la neoplasia, cititis hemorrágica e hiperplasia prostática benigna. Una gran variedad de enfermedades tanto de riñón, uretra, vejiga, próstata, uretra pueden producir hematuria. Tenemos el de origen renal, que puede ser por tumores, litiasis, como habíamos mencionado, poliquistosis renal, la pielonefritis bacteriana aguda, la tuberculosis y otras infecciones crónicas. Asimismo tenemos de origen ureteral, que asimismo también puede ser por litiasis, por tumores o uretritis. Y luego tenemos del tracto urinario inferior, como puede ser hematuria de origen vesical, como podemos ver acá. Puede haber hematuria de origen prostático. Puede haber hematuria de origen uretral. La hematuria, al momento de valorarla, es de importancia que se determine la gravedad del cuadro. En caso más grave, encontramos al paciente pálido, sudoroso, quejándose de dolor hipogástrico y con imposibilidad para la micción. Es prioritario en estos casos determinar la situación hemodinámica del paciente. En casos de fístulas arteriovenosa o arteriocaliciales, el sangrado puede llevar al paciente a una situación de shock hipovolémico que ponga en peligro su vida. En estos casos, debemos asegurar una estabilidad hemodinámica, que será lo fundamental. Y una vez estabilizado, desde el punto de vista hemodinámico, se le procederá al paciente un estudio diagnóstico básico en urgencias. Luego tenemos el manejo o tratamiento. Generalmente se debe hacer una diferencia entre si tenemos un cuadro anemizante o no amenizante. Y posterior a eso vamos a hacer nuestro manejo. Por ejemplo, si este anemizante, se le coloca una sonda urinaria de 3 vías, un lavado continuo con cero fisiológico, se le hace una transfusión y en el diagnóstico le haríamos una endoscopía diagnóstica terapéutica, entre otras cosas. Luego, cuando vemos que no es anemizante, tenemos que ver si es obstructiva o no obstructiva. De no ser así, podemos colocar una sonda urinaria de 3 vías, hacemos un lavado continuo con suero y asimismo podemos hacer una endoscopía diagnóstica. De no ser obstructiva, se le da una ingesta hídrica y se da un estudio ambulatorio. Luego tenemos el cólico nefrítico. Generalmente es descrito como uno de los más intensos que una persona puede padecer. Es uno de los cuadros más frecuentes de urgencia dentro de la patología urológica, donde el dolor es intenso en la parte inferior de la espalda o en los costados, causado por una obstrucción ureteral aguda, parcial o completa. A veces comienza leve y en minutos es intenso. Asimismo, el 90% de los casos, el cólico nefrítico es debido a una obstrucción ureteral aguda por una litiasis. El 5 al 10% de los casos es debido a alteraciones de la vía urinaria no litiásicas, como el síndrome de la unión pielo-ureteral, presencia de coágulos por tumoraciones renales y necrosis papilar o procesos neoplásicos uroteliales. En las enfermedades que pueden causar el cólico nefrítico tenemos la apendicitis, la diverticulitis, la enfermedad de Crohn, tenemos los miomas uterinos, el tumor ovárico, los aneurismas aortoiliacos y entre otras, como el cortamiento de los uréteres. Los síntomas que se pueden presentar al momento de estar frente a un paciente que tiene el cólico nefrítico, tenemos que el paciente acude con agitación, buscando una posición antálgica imposible de encontrar mientras se sujeta la fosa renal. Estos dolores suelen ser de más de 24 horas, súbitos, unilaterales y muy intensos. Muchas veces con fiebre, con oligoanuria, hematuria. Y asimismo esta se localiza, como mencionamos, en la fosa lumbar y en el ángulo costovertebral, siguiendo el margen inferior
de la 12ª costilla. Este se irradia siguiendo el trayecto ureteral, pasando por el flanco, la fosa ilíaca, el hipogastrio y los genitales. En la clínica vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial en donde puede estar el cálculo. Podemos encontrar un cálculo en la porción superior del uréter y podemos ver que el dolor se va a irradiar al testículo, ya que la inervación de este órgano es similar a la del riñón y la porción superior del uréter. Tenemos el cálculo en la porción media del uréter derecho, donde el dolor se irradia al punto de McBurney, pudiendo simular una apendicitis. Luego tenemos el cálculo en el lado izquierdo, que suele parecer a una diverticulitis o a otra enfermedad del colon descendente o sigma. Y luego podemos tener el cálculo cerca de la vejiga, donde la inflamación y el edema del orificio ureteral estarán apareciendo síntomas de irritabilidad vesical, polaquiuria y tenesmo. En la anamnesis tendremos que ver los antecedentes personales y familiares del cólico renal, la hematuria de esfuerzo, expulsión espontánea de pequeñas litiasis, antecedentes familiares de litiasis urinaria, los factores predisponentes de urolitiasis, como la inmovilización prolongada, las enfermedades con manifestaciones óseas, manifestaciones digestivas, tratamiento con vitamina D, calcio y furosemida. En el examen físico podemos ver que el paciente está inquieto y desesperado por el dolor. La palpación del abdomen es blando, hay sensibilidad a la palpación en el flanco y fosa ilíaca. A veces no hay signo de irritación peritoneal, pues hay suave percusión renal del lado afectado y será positiva. En el hombre el testículo con frecuencia es retraído y elevado, no es doloroso la palpación, y en la mujer el examen pélvico es normal. Entre las pruebas diagnósticas para el cólico nefrítico tendremos que podemos mandar el examen general de orina, podemos mandar una química sanguínea, un urocultivo, una radiografía simple de abdomen, una ecografía abdominal y una urografía intravenosa. En el tratamiento del cólico nefrítico varía dependiendo si este es solo por dolor o si también es antiemético. Si este está acompañado de dolor, podemos mandar diclofenaco, ketorolaco, metamizol. Si este es antiemético, podemos mandar metoclopramida. Asimismo, si hay buena respuesta en el tratamiento, podemos mandar paracetamol, metamizol, ibuprofeno y diclofenaco. Luego tenemos la pielonefritis, pielonefrosis. La pielonefrosis es la infección renal caracterizada por destrucción más o menos intensa del parénquima renal, con dilatación de las cavidades pielocalizares, en cuyo interior existe contenido purulento y lleva a posible pérdida de la función del riñón. Debido a la extensión de la infección habitualmente por gram negativas y a la presencia de obstrucción urinaria, puede presentarse septicemia con rapidez, lo que requiere diagnóstico y tratamiento inmediatos. Entre los factores de riesgo y la etiología tenemos la litiasis, las infecciones urinarias recidivantes, los tratamientos con litotricia extracorpórea por ondas de choque o el LEOC, los tumores, las complicaciones derivadas de la pielonefritis, el haber sido sometido a técnicas endourológicas, que estas son una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, mediante la cual por vía endoscópica se pueden tratar muchas enfermedades del tracto urinario superior e inferior, desde la uretra hasta el riñón. Luego tenemos ser portador de una derivación urinaria intestinal, que este es un proceso que ayuda a recolectar y almacenar la orina dentro del cuerpo hasta que el paciente drene la orina usando un catéter u orine a través de la uretra. Luego tenemos que los principales gérmenes pueden ser la Escherichia coli, Proteus, la Pseudomonas aeruginosa, así como el enterococo. Entre los síntomas que acompañan esta enfermedad tenemos que pueden haber bacteriuria sintomática,
que esta es como la colonización de la orina por un mismo germen o bacteria en un número significativo de colonias en dos o más muestras y en ausencia total de síntomas urinarios y generales. Sepsis urinaria, absceso perirrenal, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, leucocitosis, que el aumento de los leucocitos. Asimismo también puede haber leucopenia, que puede ser la disminución del número de leucocitos. Esto varía de persona a persona. Existe la presentación subaguda, donde hay febrícula, anorexia, pérdida de peso, dolor lumbar y orina purulenta. En ocasiones, el cuadro puede evolucionar tras una fase de bacteriemia a un cuadro de shock séptico, cursando con fiebre, hipotensión, oligoanuria, leucocitosis o leucopenia, plaquetopenia e hipoprotrombinemia. Y posteriormente, sus complicaciones son sobreañadidas, como el distrés respiratorio o disfunción hepática grave, pudiendo ser hasta en un 10% de los casos el motivo de consulta en urgencias, como lo había mencionado anteriormente. Para los estudios de diagnóstico podemos mandar una radiografía simple de abdomen, que en un tercio de los pacientes se puede visibilizar la presencia de cálculos radiopacos, la ecografía, donde hay dilatación del uréter, y la presencia de litiasis en el sistema colector, presencia de material en el interior del sistema colector. Podemos mandar un ATAC, que es útil para evaluar el sitio y la causa de la obstrucción, especialmente si es debido a una neoplasia, y para detectar o excluir la extensión perirrenal de la infección. Como podemos ver ahí, la pionefrosis es un aspecto ecográfico. Luego tenemos el tratamiento. El tratamiento de elección es el drenaje por medio de una nefrostomía, como podemos presenciar acá, percutánea asociada al tratamiento antibiótico apropiado. Al mismo tiempo, la aspiración percutánea inicial permite la confirmación diagnóstica y la obtención de material para estudio microbiológico. Y por último, el tratamiento definitivo irá encaminado a la resolución de la causa de la obstrucción o la extirpación de la unidad renal. Y hay que ver si su función ha sido afectada o no, si está irreversiblemente dañada, porque la mayor parte del tiempo eso es lo que sucede. Luego tenemos el trauma renal. Se le denomina traumatismo renal a cualquier lesión violenta producida sobre el riñón y que tiene relación con el traumatismo abdominal, que puede ser causado o puede ser de resultado de accidentes con vehículos, accidentes con motorizados, riñas, heridas por arma de fuego, caídas accidentales o causas iatrogénicas y por deportes de contactos, entre otros. Hay una clasificación para denominar el traumatismo renal y para ver en qué grado lo tenemos, porque al ser una urgencia es de suma importancia clasificar el grado de la enfermedad que tenemos presente. Asimismo tenemos el grado 1, que puede ser como una contusión o un hematoma, donde esta es microscópica, hay evidente hematuria y es subcapsular y no expansivo. Asimismo tenemos el grado 2, donde el hematoma o laceración es perirrenal no expansivo. La laceración cortical es menos de 1 centímetro sin extravasación urinaria. Tenemos el grado 3, donde la laceración cortical es mayor de 1 centímetro con extravasación urinaria. Tenemos el grado 4, donde la laceración es vascular del tejido córtico medular hasta los sistemas colectores o daño vascular. Tenemos el grado 5, donde la laceración vascular provoca una destrucción del riñón completo. Asimismo, los síntomas que puede presentar esta lesión contusa puede ser sangre en la orina o hematuria, dolor o hematomas en la parte superior del abdomen, dolor o hematomas en el área entre las costillas y la cadera o en los flancos, marcas cercanas al riñón producidas por un cinturón de seguridad,
dolor en la parte superior del abdomen causado por una fractura de las costillas. Asimismo, los estudios complementarios que nos pueden ayudar a descifrar esta enfermedad, tenemos la tomografía computarizada, la orografía intravenosa y la ecografía renal. Luego tenemos el tratamiento de las lesiones renales. El tratamiento de estas lesiones va a variar de la gravedad que tenemos presente. Tenemos para las lesiones renales menores, que puede haber control minucioso del consumo de líquidos, reposo total. Estas medidas ayudan a que el riñón se cure por sí solo. Para las lesiones más graves, tenemos medidas para controlar la pérdida de sangre y para prevenir el choque. Se administran líquidos y a veces sangre por vía intravenosa para ayudar a mantener la presión sanguínea en los valores normales y estimular la producción de orina. Solo las lesiones muy graves requieren reparación quirúrgica. De forma alternativa, algunas de estas lesiones se pueden controlar con embolización arterial, en la cual los médicos pasan un catéter a través de un vaso sanguíneo de la parte superior del muslo hasta el vaso sanguíneo del riñón. En algunos casos poco frecuentes, el riñón lesionado debe ser extirpado. El trauma ureteral. Este puede ser causado de tipo iatrogénico en procedimientos quirúrgicos, ginecológicos, digestivos y urológicos. En segundo lugar, puede ser causado por traumatismo cerrado y en tercer lugar por traumatismos penetrantes. Su diagnóstico temprano es de gran importancia para evitar complicaciones. Es primordial su sospecha cuando nos enfrentamos a pacientes politraumatizados. Los traumatismos del uréter son relativamente infrecuentes y representan solo el 1% de todos los traumatismos de la vía urinaria. 3 de cada 10.000 ingresos sucede más en traumatismos penetrantes que contusos. Asimismo, el diagnóstico va a ser de parte de por nuestra intuición. Se debe sospechar de la lesión ureteral en todos los casos de lesiones abdominales penetrantes, especialmente en las heridas de bala, así como en casos de traumatismo. Y como las lesiones del riñón, también hay grados para las lesiones ureterales, así como podemos ver acá. El grado 1, que puede ser un hematoma, donde hay contusión o hematoma sin devascularización. El segundo grado, la laceración, que es menor al 50% de transección. El grado 3, que es laceración donde hay más del 50% de transección. Tenemos el grado 4, donde la laceración hay transección completa con menos 2 centímetros de vascularización. Asimismo tenemos la laceración, que hay abulsión con más de 2 centímetros de vascularización. En el tratamiento vemos que hay una paralesión descubierta en el acto quirúrgico, que es cuando la lesión se produce en el uréter lumbar o ilíaco. La anastomosis término terminal es la técnica de elección. La liberación renal permite ganar hasta 2,5 centímetros de longitud ureteral cuando existe una pérdida importante de uréter. La transureterostomía, autotransplante renal y la sustitución ureteral por un cemento intestinal son técnicas quirúrgicas a valorar. Cuando la lesión se produce en los últimos 5 o 6 centímetros del uréter, la técnica quirúrgica indicada es la ureteroneocistotomía con técnica antirreflujo. Si la implantación ureteral quedará atención, se utilizarán técnicas como vejiga zoica, bipartición vesical o colgajo tubulizado de Boari para disminuir la tensión anastomótica. Y en las lesiones descubiertas a distancia del traumatismo, tenemos cuando el paciente presenta un estado séptico por ascenso retroperitoneal o colección purulenta intrarrenal, la colocación de un drenaje o una nefrostomía percutánea unida a tratamiento antibiótico será el primer paso para estabilizar y recuperar al paciente. Y hasta ahí serían las enfermedades que teníamos por exponer el día de hoy. Muchas gracias por su atención.